Buenos días para todas y todos. Hoy en esta exposición quiero hablarles específicamente del trauma, pero desde una perspectiva de la colonialidad. He elegido pues este tema porque es algo que me ha venido acompañando durante mi profesión y que veo en el día a día con las familias que acompaño. Entonces, para empezar, quiero decir que cuando hablamos de trauma, muchas veces pensamos solamente en síntomas muy específicos o en lo que una persona vivió individualmente, pero se nos olvida que ese trauma también tiene unas raíces históricas, sociales y culturales que no siempre se nombran. Entonces quiero centrar como esta exposición en que el trauma, desde mi práctica profesional, acompañando como a todas estas familias, he visto mucho cómo esos dolores que parecen individuales, en realidad tienen una historia más larga detrás, ¿cierto? Que vienen acompañados de desigualdades, de muchos silencios, de violencias normalizadas y de lógicas que vienen de estructuras coloniales que aún siguen vivas hoy en día. La colonialidad no es un tema del pasado, es una forma también de organizar la vida hoy, los cuerpos y las relaciones. Y cuando lo vemos desde el trauma, entendemos que la mayoría de las heridas no nacen específicamente del individuo, sino de unos sistemas que producen una exclusión, diferencias y acompañados de mucho silencio, ¿cierto? Entonces hoy quiero mostrar cómo el trauma está atravesado por estas lógicas, cómo se instalan las familias y pues qué posibilidades aparecen cuando lo miramos desde una perspectiva más amplia y colectiva. Bueno, cuando hablamos de trauma, no solamente estamos hablando de un evento negativo, también me refiero como a experiencias que superan esa capacidad de una persona o de las familias en este caso de resignificarlas o de organizarlas emocionalmente. No solamente uno siempre es lo que pasó, sino lo que quedó ahí, ese miedo, esa desconexión, ese silencio o la sensación de que algo en la vida cambió para siempre y que no hay alternativas como de salida. Y lo más importante es que el trauma no ocurre solamente desde vacío, ocurre también en territorios, en las historias familiares, en contextos donde ya existe la desigualdad y sobre todo en este contexto mío escolar, donde día a día puedo ver la desigualdad no solamente en los estudiantes, en los docentes, sino con las familias. Hay una psicóloga que me gusta mucho que se llama Manuela Molina y ella explica el trauma no solamente desde eso trágico que nos pasó y no supimos cómo manejar, sino también de lo que no nos pasó, de lo que siempre anhelábamos y quisimos tener, que en realidad no tuvimos. Entonces el trauma puede nacer en esas dos variantes, de eso que nos pasó, que no sabemos cómo gestionar o acomodar, pero también de lo que seguimos anhelando que pase y que en el fondo sentimos que no lo vamos a tener. Cuando hablamos de trauma y colonialidad, hablamos de cómo ciertas heridas se producen y se sostienen a través de esas relaciones de poder. Esas relaciones, digamos que se han organizado jerárquicamente en quienes pueden sentir, en quienes importan, quienes tienen acceso a ese cuidado, quienes no lo tienen o quienes simplemente nunca van a llegar a tener como esa posibilidad de estar en un nivel mayor a los demás. Entonces esas jerarquías siguen presentes en la vida de las familias que acompañamos todos los días, en los recursos que reciben, en cómo se interpretan como sus conductas, en cómo se nombra ese sufrimiento, en qué alternativas les damos, en cómo las familias siguen esperando de pronto herramientas diferentes para que ellos puedan lograr tener como esas posibilidades de un mejor camino o de una mejor vida. Por eso entender el trauma sin entender la colonialidad es solo ver como un panorama. Acá en este apartado quiero como nombrar un poco la parte del eurocentrismo en la idea del trauma, y es que ese eurocentrismo toma el trauma o lo entiende desde una forma o desde modelos muy psicológicos, desde lo individual, basado principalmente pues en experiencias europeas o norteamericanas, en una mirada muy, como les venía diciendo, individual, ¿cierto? Las familias que acompañamos aparecen en conceptos muy de inestables, desorganizadas, disfuncionales, pero no solemos como nombrar el contexto que produjo pues esas heridas o esas situaciones que acompañan a las familias, hablando específicamente en este caso de las madres solteras o las madres cabeza de hogar, que han sido muy señaladas, sobre todo en mi contexto
escolar por la forma en la que crían, por la forma en la que corrigen, por la forma en la que acompañan, sin tener en cuenta que son mamás que han pasado por situaciones de desplazamiento, de pobreza, de violencia armada o de pérdidas significativas, que tampoco les ha permitido encontrar las herramientas o, o poderlas ver tan siquiera debido a ese contexto que las ha venido acompañando durante tanto tiempo. Entonces esa visión eurocéntrica pues convierte ese sufrimiento en un simple diagnóstico y hace que invisibilice las causas estructurales que lo generaron. Entonces lo que les venía diciendo, ¿qué puede generar estas causas? Todo lo que esa mamá la ha venido acompañando antes de llegar, ejemplo, a Medellín. ¿Por qué se vino de Venezuela y en qué condiciones está viviendo acá? En la necesidad que tengo es que vivo... ¿Tiene 6 hijos? Tengo 6 hijos, sí. Y la necesidad que tengo es que vengo que me den apoyo, como venezolana que soy. Porque necesito, porque estamos en una invasión ahorita que está sola, no tiene luz, no tiene agua, cuando llueve se inunda. Entonces somos madres solteras, que habemos muchas aquí que no tenemos recursos como construir. Mamás que vienen de Venezuela, mamás que vienen de otros países buscando un refugio o redes de apoyo porque simplemente sus familiares no lo fueron. Entonces por eso deciden venir a otro contexto y a otro espacio y a otras culturas a buscar herramientas o a buscar un apoyo para poder hacerlo de una forma diferente. Cuando hablamos ya de ese control del conocimiento, digamos que yo quisiera ejemplificar, y es que cuando acompaño a las familias, escucho mucho las formas de catalogar o de calificar a un niño como agresivo, difícil, indisciplinado, disruptivo, y cuando escucho las historias y lo que ese niño ha tenido que vivir, encuentro que vivió múltiples cambios de vivienda, ausencia de figuras pues importantes, como su papá, su mamá o alguna otra red de apoyo, tensiones económicas constantes, una violencia enorme, entornos profundamente inseguros. Entonces, este es un calificativo que acompaña a los niños y las niñas de mis escuelas y sé que de muchos entornos escolares, porque el discurso tradicional se concluye en que el niño tiene un problema, tiene un trastorno, tiene un diagnóstico, ¿cierto? Desde una mirada muy decolonial, ¿cierto? Entonces acá la pregunta cambia. ¿Qué mundo tuvo que haber o qué mundo tuvo que habitar ese niño para sobrevivir? Es lo que yo suelo como preguntarle a los papás en el momento en que están como calificando a sus niños, o sobre todo con los docentes. Me pasa más con los docentes cuando van a hacerme algún reporte de alguna situación, ¿cierto? Entonces trato como de cambiar las preguntas para que podamos hablarlo y tomarlo de una forma más humana, por decirlo así, ¿cierto? Entonces mis preguntas son, ¿a quién le pertenece realmente la definición de su comportamiento? Y aquí ya podemos ver cómo el trauma también se vuelve una categoría administrada desde un conocimiento que nace a partir de nuestras propias experiencias. Quiero contarles también que esa colonialidad organiza quién tiene derecho a sentir como tristeza, quién tiene derecho a enojarse, a desbordarse o a pedir ayuda. En muchos de estos acompañamientos, en los que yo vengo viendo y apoyando, he visto como ciertos cuerpos o personas se les exige una fortaleza, un silencio, una adaptación, sobre todo por el rol que desempeña frente a la sociedad, o el que la sociedad espera que ese cuerpo y que esa persona sea, ¿cierto? Entonces las madres, por ejemplo, que acompaño, cargan como con esa expectativa de ser infinitamente responsables por todo, incluso cuando están atravesando violencia, duelos, las cargan de una forma muy inhumana, diría yo, simplemente por el título o el rol de ser mamá, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos por los niños, ellos son vistos como conductas, más que como sujetos de historia, sí, como si solamente fueran conductas y los definiera como ese comportamiento, ¿cierto? Y esto no es accidental. Digamos que la colonialidad, construye esas jerarquías de humanidad donde algunas personas eran
válidas y en otras eran señaladas como inferiores, como descontroladas o como que les hacía falta algo, ¿cierto? Entonces digamos que en esas jerarquías puede invisibilizarse un poco cómo es la persona, qué siente la persona, sino solamente desde su rol y desde su conducta es donde yo puedo calificarlas o juzgarlas a partir de. Recuerdo mucho a una familia venezolana que había llegado pidiendo como un refugio y cupo para sus niños en el colegio, ya casi que acabándose el año. Y recuerdo las palabras que la mamá usaba hacia la niña y era manipuladora, ¿cierto? Por esos llantos constantes, por no querer despegarse de la mamá, por cualquier conducta que la niña reflejara frente a una desobediencia. El calificativo era manipulación, ¿cierto? Entonces, al indagar como la historia, descubrí que venía de un proceso pues migratorio lleno de rupturas. La niña había perdido mucho contacto con personas significativas, con sus abuelos, con sus tíos que también la habían criado. Y me surgían muchas preguntas y entre ellas pensaba que si era una manipulación o un intento desesperado de recuperar esos vínculos o de no perder también a su mamá, de sentir que cuando la llevaban al colegio para ella era un desborde emocional muy fuerte porque no sabía si su mamá iba a regresar por ella, ¿cierto? Entonces acá volvemos a partir de este ejemplo a que en la colonialidad ciertos cuerpos, especialmente esos niños, no son reconocidos como seres que se relacionan, sino como comportamientos o conductas por corregir, y esto también hace parte del trauma. Bueno, y el capitalismo colonial también instala como esa idea de que el valor de una vida o de una persona depende de lo que ésta produce, y eso también atraviesa el trauma. Y suelo mucho escuchar frases como ese papá no sirve porque no trae dinero, la mamá no aporta porque no trabaja, solo está en la casa, ese chico o esa chica no vale porque no estudia o porque no es de excelencia académica. Entonces las personas dejan como de ser personas y pasan a hacer ciertas funciones. Vales por lo que das, por lo que la sociedad te pide que des, pero no por lo que eres realmente. Entonces, cuando el sufrimiento aparece, no se ve como un llamado de cuidado, sino como un obstáculo para producir, ¿cierto? Para realmente dar respuesta a lo que la sociedad me está pidiendo. Y eso también hace que determine quién requiere atención, quién puede recibirla, quién sí puede ser escuchado o quién simplemente descartamos. Las estructuras institucionales que rodean a las familias también actúan pues desde lógicas coloniales, porque definen cómo debe comportarse una familia, qué es una buena crianza, qué es una buena conducta aceptable y qué debe sancionarse, ¿cierto? Entonces cuando una madre busca como ese apoyo por el comportamiento de su hijo, muchas veces recibes más juicios que acompañamiento. Cuando un niño expresa angustia a través del cuerpo y se responde ¿con qué? Con castigos, con reportes, con anotaciones o con remisiones a veces sin contexto y sin yo entender por qué un docente me está remitiendo al chico, simplemente a través de un calificativo o a través de, digamos que situaciones que creo que se pueden resolver dentro del aula, ¿cierto? Entonces la autoridad no siempre cuida, muchas veces clasifica, descalifica, divide y administra pues como ese dolor. Básicamente es como si hiciera de juez frente a ese niño o frente a esa mamá que está pidiendo ayuda o que está viniendo a nosotros en un contexto escolar para ver qué herramientas le damos. Entonces siempre tenemos como esas dos opciones y con los docentes yo les digo, cuando un papá o una mamá vaya a buscarlos, ustedes tienen dos caminos, desde la palabra simplemente, o construyen y buscan la oportunidad desde ese malestar que está viviendo esa mamá o ese niño, o simplemente destruyen y le quitan cualquier esperanza a esa mamá y a ese niño de cambiar, de mejorar o simplemente de encontrar otro camino, pero que ellos logren ver en algún momento. Entonces, desde acá mi invitación siempre es al poder de la palabra y aquí cada uno puede elegir cómo quiere
hacerlo frente a esas familias, construyendo o destruyendo. He conocido también a muchas familias que tienen como esa gran capacidad comunitaria, que tienen redes de apoyo increíbles, que tienen vecinos, que tienen abuelos y abuelas que cuidan y sostienen, pero en los procesos institucionales en el que yo estoy día a día, digamos que eso no se reconoce porque pues la modernidad digamos que privilegia como esa familia nuclear o el funcionamiento individualizado y esa autosuficiencia de que sea papá o mamá quienes acompañen. Entonces digamos que por eso el dolor que se vive en ese colectivo se atiende como si fuera un asunto privado y no comunitario. Entonces desde lo destituido no solamente esa historia, sino también la posibilidad de sanar con otros. Y acá quiero ponerles otro ejemplo de docentes que en entrega de notas, cuando iba el acudiente, cuando iba una vecina o un abuelito, no entregaban las notas y las calificaciones que porque no eran mamá ni papá. Y cuando esa familia ya había delegado a un acudiente, pues a que fuera por una entrega de notas o por talleres de padres de familia cuando los hacemos, pero no era válido si no era el papá o la mamá. ¿Y quién invalidaba esto o validaba esto? El docente. Bueno, y de lo que he venido hablándoles, pues sale un significado muy bonito, un concepto que es el de reexistir. Y reexistir es algo más que resistir, es poder crear y tener esa capacidad de encontrar otras formas de estar en la vida que no dependan de esas jerarquías coloniales. Es reconocer que las familias ya tienen saberes, tienen prácticas, tienen redes de apoyo y maneras de sanar que no vienen en unos manuales, pero que sí desde su experiencia, desde el territorio y desde el contexto que las acompaña y los acompaña. Entonces la restitución no solamente es devolver lo que se perdió, sino como abrir ese espacio para que aparezca lo que siempre estuvo silenciado, como encontrar otras formas de poder hacerlo diferente. Y cerrar con esta mirada, digamos que nos invita a entender que nuestra tarea como profesionales no es reparar a las personas, aunque queramos hacerlos. Y realmente es lo que muchos buscamos al inicio de nuestra profesión, cuando intentamos es salvar, pero realmente es caminar con ellos, es escucharlos, mostrarles otros caminos, darles herramientas diferentes, ya que las que ellos tienen tal vez no les han funcionado de la mejor forma, escuchar con la mayor humildad y reconocer que pues la sanación no siempre ocurre en el consultorio, en la escuela o detrás de un computador, sino también en esos vínculos, en la comunidad, en la memoria, en lo que vuelve a nacer cuando se reconoce la humanidad de todos y sobre todo lo que esa persona realmente necesita de ti o de los demás, no lo que creemos que le podemos dar o creemos que le puede funcionar, sino lo que esa persona le funciona. Entonces, pues no, ese es el reto y también es la belleza como de trabajar el trauma desde una perspectiva decolonial, convertir ese dolor en un lugar digno y acompañar a quienes fueron silenciados a que vuelvan a existir desde sus propias voces. Muchas gracias. ¿A dónde vas todos los días? Al baño, señor. Al baño. Al maldito baño. ¿40 minutos al día? ¿Qué haces ahí? El tiempo se agota. Deposito mucha confianza en ti. Es que aquí no hay baño para mí. ¿Cómo que aquí no hay baño para ti? Dije que aquí no hay baño. Dije que no hay baños para gente de color en este edificio, ni fuera de la sección oeste que está a 800 metros de aquí. ¿Sabía eso? Tengo que caminar hasta la Patagonia para hacer mis necesidades. Y trabajo como burro día y noche, viviendo de café de una cafetera que ninguno de ustedes quiere tocar. Así que, disculpe si tengo que ir al baño varias veces al día.
Ya está. No más baños para los de color. No más baños para blancos. Solo son baños. Usen el baño que les plazca. De preferencia el más cercano. Aquí en la NASA, orinamos del mismo color. Las personas construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Isaac Newton. Es necesario que día a día construamos aquellos puentes que mejoren la relación entre todos los seres humanos, desde una organización hasta en nuestra propia casa. Es necesario derrumbar esos muros que hacen que personas solamente por las creencias de otros no se relacionen con los demás. Es necesario cambiar esa forma de pensar hoy en día.